Tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad en que podemos estar a través de este medio para poder compartir este devocional. Quiero en este día en particular poder hablar del silencio de Jesús o el silencio de Dios. Hay veces que tenemos necesidades y frente a esas necesidades necesitamos una respuesta inmediata de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta no llega rápida? ¿Qué pasa cuando Dios se demora en responder lo que yo le pido? ¿Qué pasa cuando comienzan a pasar los días o avanzar el tiempo y de repente no llega lo que espero o no sucede lo que yo quiero que suceda? Bueno, vamos a ir mirando un texto de la Escritura en el libro de San Mateo capítulo 15 del verso 21 en adelante, que dice de esta manera: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego le sigue diciendo por qué de su clamor. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, cuando oye esto, no le responde palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este texto de la Escritura nos habla de un hecho y no de un acontecimiento, de una mujer que tenía una necesidad. Su hija estaba siendo atormentada, es decir, estaba atravesando un momento complicadísimo en su vida, bajo la influencia de demonios, así lo describe la Escritura, la palabra del Señor. Pero yo quiero hablarles hoy un poquitito, por un lado, del silencio de Jesús, porque ese es el tema que vamos a hablar, cuando Dios guarda silencio, cuando Dios se demora en actuar. Y por el otro lado, poder ver la actitud que tiene esta mujer. Porque lo primero que encontramos en la Escritura es que esta mujer pidió ayuda a Jesús, clamó al Señor. Y yo creo que es interesante poder darnos cuenta de esta realidad. Porque a veces el hombre piensa y dice: ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no soluciona el problema? Bueno, ¿has clamado a Dios? ¿Has orado a Dios? ¿Le has pedido a Dios? Y dirá alguno: bueno, sí, yo le he pedido. Bueno, ese es el primer paso, porque hay veces que hay que pedir, otras veces hay que buscar y otras veces hay que golpear. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Por eso aclaro la palabra golpear, porque si no queda fuera en un contexto donde no se interpreta. Entonces, no basta solamente con pedir, hay veces que hay que buscar y hay veces que hay que golpear para que se abra la puerta. Y esta mujer pasó por ese proceso. Yo creo que pasó por las 3 etapas. La primera etapa, ella clamó a Jesús, rogando por su hija que estaba siendo gravemente atormentada. Pero Jesús no dice nada, como que Jesús tuviera los oídos tapados y no responde ningún tipo de palabra. Sencillamente ni siquiera le presta atención en el sentido de detenerse o de querer hablar con ella. Sencillamente guarda silencio. Y algunos dirán: bueno, pero qué malo que era Jesús, porque si yo sigo mirando el contexto de lo que dice el pasaje, nosotros podemos seguir viendo que no solo Jesús no le dijo nada, siguió. Y la mujer siguió clamando y pidiendo y rogando, hasta que Jesús
se detiene no por lo que dice la mujer, sino por lo que le dicen sus discípulos. Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando, dando voces. Y aún así Jesús sigue en silencio, hasta el momento en que la mujer se postra delante de él y le pide misericordia. La realidad es que aún ahí Jesús no la trata muy bien. Le dice: yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y además le dice ahora a la mujer: el pan de los hijos no es para los perrillos. Es decir, en otras palabras, la trató como si fuera un perro. Y usted dirá: pero ¿ese es el amor de Dios? ¿Ese es el amor de Jesús? Veámoslo bajo todo el contexto del panorama de las Escrituras, para poder entender el por qué Jesús habla lo que habla y dice lo que dice. Por un lado, viendo desde el contexto histórico y bíblico, podemos darnos cuenta que Jesús había venido a lo suyo, a los de Israel. Había venido al pueblo del Señor. Y la mujer era sirofenicia, era cananea, no pertenecía al pueblo del Señor. Por eso es que Jesús no la trata en igualdad de condiciones. Y él había venido a los suyos, a los que eran su pueblo. Por eso le dice: el pan es para los hijos, no es para aquellos que no pertenecen a la nación de Israel, aunque toma acá el término perrillo. Ahora bien, pero por el otro lado tenemos que entender la actitud de la mujer, que eso es lo que quiero profundizar unos minutos nada más en este día. Primero, ella clama delante de Jesús: mi hija está atormentada. Jesús guarda silencio, pero acá nos muestra el primer paso. El primer paso es pedir. El primer paso es clamar delante de la presencia de Dios. Entonces, estamos en un problema, en una dificultad, en una adversidad, estamos en un conflicto. Aprendamos a clamar, aprendamos a pedir delante de Dios, porque si pedimos, la Biblia dice, se nos dará. Pero si pedimos y no se nos da, tenemos que seguir insistiendo. ¿Y qué hizo la mujer? La mujer no se quedó ahí, siguió insistiendo, siguió avanzando en su pedido, de tal forma y de tal manera que la Biblia nos indica y nos muestra que la mujer siguió detrás de él dando voces: Jesús, ayúdame, mi hija está atormentada. De tal forma que parece que le molestó a los discípulos, aunque Jesús guardó silencio. Le molestó a los discípulos diciendo: Señor, despídela, porque viene detrás de nosotros dando voces, viene gritando, nos está molestando. Entonces Jesús le dice: yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí, esta segunda vez, nos habla de la insistencia y la permanencia. No es solamente pedir. Hay veces que también hay que acompañarlo con el buscar. Y el buscar nos habla de permanecer, de insistir en el clamor, de insistir rogando a Dios por aquello que Dios puede hacer y que Dios quiere hacer a favor de mi vida. Primero pidió, ahora seguía clamando y rogando: ten misericordia. Aún así, intervienen los discípulos y Jesús le habla a los discípulos. A la mujer no le dirige la palabra, le habla a los discípulos: yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Yo no vine a aquellos que no pertenecen al pueblo del Señor. Y viene acá el tercer punto importante. Cuando la mujer escucha esto, la mujer agarra y se postra, se humilla delante de Jesús. Y el texto de la Escritura dice, la palabra del Señor, en el versículo 25, ella vino y se postró ante él, ante Jesús, diciendo: Señor, socórreme. Primer paso, pidió. Segundo paso, siguió insistiendo, permaneció en el pedido. Y el tercer paso, se humilló. Y la Biblia dice que se humilló delante del Señor diciendo: socórreme. Y ahí Jesús entabla esa relación de palabras que yo ya expliqué anteriormente cuando hablé aquí del texto. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué hay veces que Dios no actúa de forma inmediata?
Porque hay veces que pedimos a Dios y aún todavía la palabra no está en nuestra boca y Dios ya nos concede la petición del corazón. Pero hay otras veces que debemos pedir y otras veces debemos insistir y otras veces debemos llegar hasta la humillación delante de Dios en oración, en ayuno, en clamor profundo. Y la pregunta es ¿por qué Dios guarda silencio? Y la gran realidad es que a veces Dios guarda silencio para que nosotros podamos descubrir qué hay en nuestro corazón. Ahí en ese momento la mujer descubrió lo que tenía dentro de su corazón. ¿Se imagina por un instante que usted venga a buscar una ayuda y de repente le traten mal y le digan, yo no puedo ayudarte a vos porque sos, permítame esta expresión, un perro? ¿Se imagina nuestra reacción frente a lo que nos pueden llegar a decir como esto? Esta mujer se podría haber enojado, se podría haber ido de ese lugar diciendo, al final, tú que dices que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que vino a ayudarnos, ¿me dices eso? Podría haber dicho cualquier injuria, cualquier palabra vulgar, como muchas veces salen de nuestra boca, aún en contra de Dios. Pero esa mujer, ¿sabe lo que hizo? Descubrió lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón era una necesidad sincera y genuina. Por eso esa mujer lo que dijo, Señor, socórreme. Es decir, no tengo dónde ir, no tengo qué hacer, no sé a dónde más recurrir, no tengo otra esperanza. El único que puedes hacer algo eres tú. Y porque yo sé que el único que puede hacer algo eres tú, no importa, Señor, está bien, soy un perrillo, porque no pertenezco a la nación de Israel, porque no soy hijo de Dios o hija de Dios, pero aún yo sé que los perrillos comen las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Aunque sea, permíteme que yo pueda participar de una migaja. Cristo se asombró y dice, grande es tu fe, grande es tu fe. Y yo creo que hay momentos en que Dios nos lleva a ese extremo, al extremo donde Él sigue guardando silencio, manteniendo el silencio para descubrir qué hay en nuestro corazón. Y ahí, en ese momento de la prueba más difícil, del momento más complicado, es donde nosotros sacamos lo que hay aquí adentro. Es lo que nosotros sacamos, lo que tenemos en verdad bien profundo en nuestros corazones, y Dios ve en verdad lo que nosotros somos. En esa situación extrema, Jesús descubrió que esa mujer era una mujer llena de fe, que a pesar de todo lo que vivió, a pesar del silencio que Él mantuvo y a pesar de la forma en que le trató, ella permaneció insistiendo, perseveró y se humilló. Y yo creo que hoy hace falta esto. No que nos trate mal Dios o que de alguna manera Dios nos humille, pero hace falta de que nos humillemos delante de Él. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Hoy falta humillación. Hoy falta personas que se humillen delante de Dios. ¿Está bien pedir? Sí. ¿Usted oró? Sí, yo ya oré, pastor, dicen algunos. Yo ya pedí. No es suficiente. Hay que seguir insistiendo. Insistió. Sí, yo estoy insistiendo, vengo clamando ya hace 12 días de esto que estamos viviendo. Pero se humilló. Y acá viene el tema. Humillarse. ¿Qué es humillarse? Es reconocer nuestras miserias. ¿Qué es humillarse? Es reconocer que no somos nada. ¿Qué es humillarse? Es vaciarnos de nosotros para que Él haga con nosotros lo que quiere. Y yo creo que estamos en un tiempo donde el silencio de Dios, el silencio de Jesús quiere que manifestar en nosotros qué tenemos adentro, qué hay dentro de nuestro corazón. Y Dios está esperando que nos humillemos delante de Él. El pueblo de Israel clamaba delante de Dios y rogaba y parece que Dios no escuchaba. Déjeme decirle que cuando hay silencio no es que Dios está sentado en su trono sin hacer nada. No, Dios está actuando. El tema es que nosotros no lo vemos.
El tema es que nosotros no estamos viendo la mano invisible de Dios que maneja el escenario absoluto de nuestras vidas y también del universo. Cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, parece que había un gran silencio, pero no se daban cuenta de que Dios había preservado a un niño en la matanza que había venido sobre Egipto, había preservado a un niño y lo tenía ya en el palacio de Faraón. Mientras ellos clamaban y gemían a causa de la situación que estaban viviendo, Dios estaba haciendo que un niño crezca en sabiduría bajo las mejores escuelas de aquella época en el palacio de Faraón. Cuando ellos clamaban y pensaban, Dios no nos responde, llevamos no sé cuántos años de esclavitud y Dios no hace nada. Allá Dios estaba preparando a un hombre, un muchacho. Y aun cuando ellos no se dieron cuenta y seguían clamando, ese muchacho que sintió ese llamado de Dios y se fue al desierto, y allá en el desierto tuvo que atravesar 40 años más todavía para que él pueda aprender. Dios lo estaba forjando y formando. Y después aparece el libertador. Aparece Moisés, que saca al pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Dios no había escuchado? Sí. ¿Dios no estaba actuando? Sí que estaba actuando. Estaba preparando absolutamente todo. Déjame decirte en este día de que Dios tiene el control. Y si Él está en silencio porque no responde lo que tú quieres, porque no hace lo que tú le estás pidiendo o porque no encuentras claridad en alguna cosa, déjame decirte, es porque necesitamos todavía humillarnos delante de Él. Y necesitamos descubrir nuestro corazón, vaciarnos de nosotros y llenarnos de Él. Dios está interesado en que podamos oír su voz. Pero para oír su voz debemos guardar silencio. Para oír su voz debemos callarnos un poquitito. A veces hablamos tanto nosotros que impedimos el hablar de Dios. A veces hacemos tanto nosotros que impedimos que Dios haga. Yo creo que es un tiempo de, en el silencio, entender y comprender que Dios está actuando. No es solo pedir, porque si pide, haya, pero hay veces que hay que seguir, hay que buscar. Y hay veces que no es suficiente buscar, hay que golpear. Y después que usted golpea, se humilla, hace el esfuerzo máximo, la mano de Dios es extendida para socorrerle y para sacarle. Esta mujer nos deja una gran enseñanza de humillación, de búsqueda, de perseverancia, de clamor. Esta mujer nos deja una gran enseñanza hoy para nosotros. ¿Se puede lograr victoria? ¿Se puede alcanzar la bendición de Dios? Claro que sí. Hay que pedir, hay que esforzarse, hay que humillarse y Dios hará. Quiero orar al Señor, rogando en este día que Dios pueda hacernos entender que si Él está guardando silencio, no es porque Él está durmiendo o Él está haciendo algo muy ocupado. Él está trabajando a nuestro favor y Él quiere que nosotros descubramos nuestro corazón delante de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogar, Dios mío, por cada uno de los hermanos y de los amigos que nos están escuchando. Tú nos instas a poder buscarte a ti. Sabemos que vivimos una época tal vez como vivió el pueblo de Israel. La Biblia nos enseña, Señor, en tu palabra, que desde Malaquías hasta que el ángel anunció el alumbramiento de María, pasaron 400 años de silencio. Pareciera que tú no hacías nada, pero ahí tú estabas preparando el escenario de la tierra, preparando absolutamente todo para obrar y traer al Salvador. Yo creo, Dios mío, que hoy tú quieres extender tu mano para salvarnos, para libertarnos, para sacarnos en victoria. Pero también tú requieres y pides de nosotros que podamos clamar, buscar, humillarnos delante de ti y perseverar para que podamos descubrir nuestro corazón, vaciarnos de nosotros y tú puedas extender tu mano alcanzando nuestras vidas. Padre, te damos toda la gloria, bendice los amigos que también pueden escucharnos y vernos a través de este medio y rogamos, Dios poderoso, tu bendición en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente, cuídense y hasta nuestro próximo encuentro.